Buenas, hoy voy a hablarte de que Deku tiene velocidad infinita, o por lo menos es mucho más rápido que la luz, pero muchísimo, y que destruye un planeta de un simple golpe, un puñetazo casual. Es decir, que se podría papear a personajes como Goku, Saga Saiyan o básicamente a todo el manga de Naruto. Obviamente esto que te estoy diciendo es mentira, tú y yo ya lo sabemos, pero hay muchos fans de Boku no Hero que se piensan que esto es real, así que vamos a desmentir un poquito esto. Para eso nos vamos a centrar en tres aspectos fundamentales: velocidad, durabilidad y potencia de ataque, que lo vamos a meter en el mismo saco, y por último vamos a mencionar un poco el escalar a base de menciones y los problemas que trae. Empecemos por velocidad. Hay mucha gente que cree que el láser de Aoyama ya es velocidad luz simplemente por ser un rayo láser como tal, pero no lo es. Por primer año en ningún momento del manga se nos afirma esto. Además, no encajaría con los niveles de poder, los niveles de velocidad de este verso. Básicamente se podría solear a todo el verso, ya que no habría prácticamente ningún personaje que pudiera esquivar sus ataques. Pero es que incluso tenemos ejemplos. Es verdad que esto es al principio del manga, pero Aoyama, utilizando su láser para propulsarse, tardó algo más de 5 segundos en recorrer 50 metros. Sería más rápido que cualquier ser humano básicamente, pero no es velocidad luz. Si fuera velocidad luz, a la potencia en la cual saldría propulsado Aoyama sería bastante más rápido. Pero sigamos desmintiendo. También tenemos al personaje de Shihai Kurohiro, que seguramente no te acuerdes de quién es. Es uno de la clase 1B, este tío, el que era básicamente todo negro. Pues hay mucha gente que cree que es velocidad luz, o mejor dicho, velocidad sombra, que básicamente es lo mismo que la velocidad de la luz. Pero esto es mentira. Este personaje lo que puede hacer es desplazarse por el color oscuro. Básicamente lo utiliza para poder desplazarse sobre todo por las sombras. Y es verdad que en las sombras se mueve más rápido, pero en ningún momento te dicen que sea velocidad luz. Básicamente es un tío que se mete en una sombra y se desplaza muy rápido entre ellas. Sería básicamente el asesino perfecto, pero poco más. En ningún momento se nos dice que alcance esta velocidad. Aunque, siendo sinceros, sí que podríamos decir que los top tier del verso podrían reaccionar a ataques casi velocidad luz en condiciones bastante específicas. Por ejemplo, Star on Strike pudo esquivar un ataque de Shigaraki que básicamente eran ondas de radio. Y las ondas de radio en el aire prácticamente se desplazan a la misma velocidad que la velocidad de la luz. No exacta, pero prácticamente como si lo fuera. Y pensándolo bien, el ataque es una combinación de varios quirks, así que esto podría llegar a afectar al desplazamiento de las ondas de radio. Puede ser, pero esto ya es bastante especulación. No vamos a nerfear tanto al pobre Deku. Dejémoslo ahí y ya está. Pero ojo, esto sería velocidad de reacción, que no es lo mismo que desplazamiento. Normalmente la velocidad de reacción es mucho mayor a la velocidad de desplazamiento. Hablando de velocidad de desplazamiento, tenemos un ejemplo muy claro de cómo está de manera normal el verso, o incluso un personaje que destaca en el verso en el apartado de velocidad. Tenemos la hazaña de Ida, el cual, utilizando su quirk, pudo superar la velocidad de un jet supersónico, es decir, superar la velocidad del sonido, recibiendo ayuda de todo lo que convirtiendo el suelo en hielo para que básicamente no hubiera fricción. Y esta es una hazaña que se destaca en el verso, ya que los personajes que observan esto lo destacan como algo poco casual, es decir, que superar esta velocidad sería algo extraño. Y recordemos que Ida es un personaje principalmente centrado en velocidad, así que esto es bastante destacable, siendo sinceros. Obviamente Deku escala mucho más que esto, pero hay que tenerlo en cuenta. También tenemos que Deku no fue capaz de recorrer rápidamente los 200 kilómetros que lo separaban de Shigaraki al estar parado en una isla. Sí, podríamos argumentar que estaba en una isla, no es lo mismo desplazarse por el suelo que por el aire, correcto, pero aún así que no podía hacerlo rápidamente es un poco triste, al punto de que tuvo que recibir ayuda de los jets de los Estados Unidos. Aunque también es verdad que nos dice que utilizando el cambio de marchas y básicamente más parte de su poder podría haberlo recorrido rápidamente, pero que se hubiera cansado demasiado. Así que esto de que Deku es velocidad MFTL Plus cuando ni siquiera puede recorrer esta distancia es bastante También tenemos que mucha gente cree que Deku con el 5% ya supera la velocidad del sonido en desplazamiento, y esto es falso. Ojo, sí que en reacción, ya que Deku desde el principio de la serie demuestra ser capaz de esquivar balas que superan la velocidad del sonido. Pero por ejemplo, Deku con el falso 100% apenas superaba la velocidad del sonido, ya que personajes como Ida, que ya hemos mencionado antes su mejor hazaña en velocidad, eran capaces de alcanzarlo. Así que quieres que te diga, se queda muy por detrás. Ojo, aunque Deku puede aumentar bastante su velocidad con su quirk de cambio de palanca. Básicamente Deku puede aumentar la velocidad de las cosas, y esto lo incluye a él mismo, al punto de que se puede hacer tan rápido que, según en palabras de Mirio, el sonido se retrasaba. Ojo, no rompía la barrera del sonido, sino que se retrasaba. Teniendo en cuenta que Deku puede además aumentar esto por muchísimo utilizando el cambio de marchas del 120%, sus quirks y acumular mucha energía, podríamos decir que Deku al máximo podría ser masivamente hipersónico, quizás su relativista, tampoco es una cifra exacta, ya que no tenemos menciones claras, pero yo creo que algo así está bastante bien. Eso sí, esto lo puede hacer durante cortos periodos de tiempo, ya que básicamente cuando está utilizando todo su poder con el cambio de marchas no puede respirar, así que tiene que ir parándose y aparte se acaba cansando. A lo máximo serían 5 minutos en el mejor de los casos. Limitar un combate probablemente sea menos por el tema del cansancio. Así que, bueno, no está mal, pero tampoco llega a esa velocidad tan absurda
absurda que creen algunos fans. Ojo, algo que cabe mencionar es que mucha gente cree que Deku rompe las leyes de la física, y es verdad que esto se nos dice en el manga, es cierto, las rompe, pero no es un Doctor Manhattan que te manipula tus huevos a nivel atómico, no, ni mucho menos. Es que Deku puede romper cosas como la ley de la inercia. ¿Y qué implica esto básicamente en el manga? Pues que básicamente Deku puede alcanzar su máxima velocidad sin acelerar. Vamos, es como si fuera un coche que pasa de 0 a 100 al instante, no tardan unos segundos en alcanzar esa velocidad. Pero pasemos al apartado de potencia, ataque y durabilidad. Vamos allá. Empecemos probablemente con la mayor estupidez, los misiles intercontinentales, ya que por alguna razón bastantes fans de Boku no Hero creen que esos misiles pueden destruir continentes, y para nada. De hecho, en la vida real ya existen los misiles intercontinentales, que básicamente son misiles que pueden ir de un continente a otro, que se pueden desplazar más de 5000 kilómetros de distancia. Ya está, no es nada más que esto. Mucha gente dirá, no, es que la tecnología de Boku no Hero es muy superior a la nuestra. Es muy superior la que está centrada en los queers. La que es de tecnología militar no parece ser tan superior. ¿Algo superior? Probablemente. ¿Mucho más superior? No tendría mucho sentido, ya que la mayoría de dinero habrá ido en invertir en el tema de los queers, no militar. Así que destacar tanto esto pues no tiene sentido. Ojo, aún así los misiles, todos estos acumulados, tienen una buena potencia, y mucha gente escala Shigaraki a poder sobrevivir a estos misiles. Pero es que esto es mentira. Shigaraki no se tanqueó estos misiles, utilizó su queer de desintegración para meterse bajo tierra. De esa manera ya no se como toda la explosión, y además utilizó un gnomo como escudo. Y aún así acabó reventado, al punto de que básicamente sobrevive gracias a su regeneración, si no hubiera muerto. Así que Shigaraki ni siquiera se tanqueó estos misiles al tope, que ya digo, todo acumulados hicieron una gran explosión. Quizá se pueda escalar a un nivel montaña, pues sí, no está mal, pero Shigaraki se tanqueó una porción muy pequeña de esta explosión. También vamos a desmentir la hazaña de Gigantomachia, y es que mucha gente dice que se cargó una montaña, y yo mismo creía en esta hazaña, siendo sinceros. Así de primera, lo que destruye no es una montaña, es una parte de una montaña, que no es pequeña, pero tampoco es tan grande. Y más importante, en ningún momento se nos deja claro que esto lo destruyó de una hostia. Más bien, teniendo en cuenta las hazañas de normal de Gigantomachia, este tiene pinta de que fue básicamente por ahí andando y pegando puñetazos, y esto provocó este tipo de destrucción. Por lo tanto, no escalaría tanto ni de coña. Otra hazaña que utilizan muchísimo para escalar a los personajes como Deku y Bakugo es la tormenta que crea Nine en la segunda película, y como estos la despejan. Pero es que esta tormenta no es tan grande, básicamente porque la tormenta cubre el tamaño de la isla, y la isla, aunque no existe en la vida real, podríamos decir que por la cantidad de habitantes que tiene y tal, no es una isla muy grande, además de ser una hazaña compartida y despejar una tormenta, que no es lo mismo que destruir una isla, ya que por esta hazaña mucha gente escalaba Deku y Bakugo a nivel isla, ni de coña llegan a nivel por esta hazaña. No es una mala hazaña, pero no escala tanto. Pasemos a uno de los peores comentarios, que es que Shigaraki puede destruir el mundo, y esto tiene varios problemas. De primera, muchas veces en japonés, cuando se traduce esto al inglés o al español, es complicado entenderlo, ya que con el tema de los kanji se pueden estar refiriendo al mundo no tanto como el planeta como tal, sino el mundo como entidad, sociedad humana, es decir, que va a acabar con el mundo tal cual como lo conocemos, que es básicamente a lo que se está refiriendo, a que si no lo derrotan ahora, pues el mundo ya no va a ser el mismo de siempre, no que vaya a destruir la Tierra de un golpe, no se refiere a eso, es hay que pararlo ahora o si no el mundo se va a la mierda. Y además podemos teorizar que se refieren a esto por un comentario que también se nos dice en el propio manga, dicho por el propio Shigaraki, que le tomaría una semana destruir Japón, y Japón, pues que quieres que te diga, no es un país tan absolutamente grande, así que no, Shigaraki no puede destruir de una el planeta, ya que ni siquiera puede destruir Japón. Con su queer de desintegración no con potencia de ataque, cosas como el monte Fuji, es decir, Shigaraki con su desintegración escalaría a un nivel montaña, lo que quiere decir que su AP o durabilidad no escalan al mismo nivel, por lo tanto los golpes de Deku no deberían escalar a un nivel montaña para poder dañar a Shigaraki, ni mucho menos, lo hemos visto dañado con cosas mucho menores. Y por último tenemos el golpe final de Deku, con el cual pudo despejar la tormenta, una tormenta que se había sentido por todo el mundo, y esto mucha gente lo utiliza para escalar a nivel planetario, pero de primeras, para mí esto sería un valor atípico. ¿Qué es un valor atípico? Básicamente algo que no es congruente con los niveles mostrados en la obra, ya está, sin más, pero sobre todo se le puede dar una lectura simbólica, es decir, cuando Deku despeja esa tormenta, lo que está haciendo es acabar con esa vieja era, con el mal, y esos nuevos vientos que trae es esa nueva esperanza, ese cambio. Y viendo los capítulos que hay en el epílogo, que vemos como la sociedad de Boku no Hero está cambiando, creo que la lectura simbólica es lo más correcto, simplemente
eso. Por lo tanto, teniendo todo en cuenta, incluyendo hazañas de las películas, que hay algunas que escalan bastante bien, como esta hazaña aquí, que básicamente se peta una especie de montaña de un golpe, yo escalaría Deku teniendo todo en cuenta, aunque me chirría un poco que las mejores hazañas sean de películas, siendo sinceros. Si nos ponemos así, a Yujiro Hanma lo puedo escalar a nivel continental por el Isekai de Rechukayo, pues Deku lo dejaría a un nivel montaña. Hay gente que lo escala a isla por el tema de la tormenta y todo esto, yo eso lo veo bastante exagerado, pero un nivel montaña, teniendo todo en cuenta, te lo puedo llegar a comprar. Si solo tuviéramos en cuenta el manga, y puramente manga, yo lo dejaría a un nivel ciudad grande. Pero bueno, vamos a ser generosos y digamos que me has invitado a un par de cervezas, fan de Boku no Hero, y te compro el nivel montaña. Pero, ¿qué quieres que te diga? Solo por una hazaña, la cual es bastante incoherente en niveles de poder, escalar un nivel planetario, que además no escala ni siquiera a nivel planetario, porque es despejar una tormenta, pues no lo veo con mucho sentido, personalmente. Pasemos al último punto del vídeo, que es escalar a base de menciones. Esto es un problema que en general pasa en todos los mangas, cómics, obras literarias cuando quieren escalar y empoderar a los personajes, que es tomar las menciones de manera literal. Me suele hacer bastante gracia porque según seas fan de una obra o no, vas a tomar esas hazañas de manera literal o no. Esto no puede pasar a todos, tal cual. Por ejemplo, en Kengan Omega se nos menciona que Carlos Mendel tiene golpes a velocidad de la luz. ¿Esto tiene algún sentido? Pues si te has leído el manga de Kengan sabrás que no, porque los personajes no escalan a esa velocidad. Son humanos, sí, más fuertes que cualquier humano en la vida real, pero no sobrepasan esos niveles tan absurdos. Pero si quieres otro ejemplo, el propio Goku le dice a Broly que incluso podría ser más fuerte que Bills. ¿Esto es real? No, porque sabemos que Bills es superior por mucho a ese Broly, a Goku y a todos, parte porque a Bills y cada nueva saga de Dragon Ball lo acaban chetando más. Lo que quiero decir con esto es que las menciones hay que tenerlas en cuenta, depende quién sea el narrador de esa mención, porque no es lo mismo que sea un personaje random, a que sea un personaje intelectual, a que sea una especie de dios omnisciente, por así decirlo. Entonces, un narrador omnisciente, que en esas menciones pues sí que se pueden tomar con mayor sentido. Además, muchas de esas menciones pueden ser hipérboles o exageraciones. Decir que un personaje va a destruir el mundo no quiere decir que lo vaya a petar de una, sino que el mundo va a cambiar tal cual lo conocemos. Las obras literarias se utilizan mucho las exageraciones y las hipérboles para marcar que un personaje es peligroso, que es más fuerte que todo lo anterior. Por eso, las menciones hay que tomarlas con muchas pinzas. Eso quiere decir que no se puedan utilizar, ni mucho menos, pero hay que saber cuáles puedes utilizar, quién hace esa mención y cómo tomar estas menciones, si de manera literal o con un pelín de exageración. Y en el caso de Boku no Hero, la mayoría de menciones son exageraciones. Hay una mención que también he visto utilizar a la gente y es que se dice que Deku tiene movimientos instantáneos o se mueve de manera instantánea, por así decirlo, y con esto lo escalan a velocidad infinita. ¿Eso quiere decir que Deku tenga velocidad infinita? No, eso quiere decir que la velocidad de Deku es muy rápida. Ya está, porque en la obra en ningún momento se nos muestra esto. Por lo tanto, con las menciones ir con mucho cuidado, porque en la mayoría de los casos van a ser exageraciones y por velocidad. No olvidéis que las escalas de poder no importan, importa la narrativa de una obra, y si una exageración o una hipérbole para destacar el poder de un personaje queda bien, el mangaka, el escritor, lo va a utilizar porque le va a ser cómodo. Y ya está. Por lo tanto, tenéis que tener en cuenta que las escalas de poder siempre van a estar subordinadas a la narrativa. Por eso, personajes superpoderosos son derrotados a veces de forma estúpida, sino preguntárselo a Flash. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si así es, like, suscribiros y todo eso. Y nos vemos, gente. Adiós.